Eh, listo. Ahí ya empezamos a transmitir en vivo. Bueno, bienvenidos al Clavo, una transmisión más. Todas las semanas aquí en Revista El Clavo tenemos un tema distinto para toda la audiencia. Saben que el Clavo siempre, cada semana varía. La idea es que estén súper informados, que demos una información muy completa y hoy tengo un invitado muy especial. Vamos a estar hablando de algo muy distinto que tiene que ver más como lo personal, de realizar terapia, que son cosas muy importantes que a veces de pronto no las hacemos porque pasamos como el día a día sin pensar en nosotros, en nuestro ser, en cómo lo puedo manejar, de qué manera puedo hacer cierta terapia. Y les voy a presentar mi invitado del día de hoy. Él es Mauricio Muñoz, nos va a contar un tema súper importante que él lo maneja, lo realiza y poco a poco nos vamos a dar cuenta de qué estamos hablando. Bienvenido, Mauricio, ¿cómo vas? Bienvenido al Clavo. Hola Valentina, muy contento aquí de estar en el clavo con todos ustedes. Bueno, Mauricio, vamos a contarle a la audiencia, para las personas que no te conocen, quién es Mauricio Muñoz. Bueno, mi nombre es Mauricio Muñoz, yo soy licenciado en Educación Física y Salud, soy magíster en Educación, también realicé unos posgrados en prácticas corporales chinas en la Universidad de Educación Física de Beijing y soy profesor universitario, practicante y profesor de Qigong y otra práctica que se llama Tai Chi Chuan. Bueno, mencionaste una palabra muy importante, que es lo que vamos a hablar el día de hoy aquí en Revista El Clavo, y es que las personas dirán, bueno, él tiene una gran trayectoria, es maestro, enseña, y mencionaste una palabra que es Qigong. Cuéntale a las personas de qué se trata Qigong, qué es Qigong. Bueno, el Qigong es una práctica corporal china. Su nombre tiene dos palabras, dos caracteres, Qi y Kun. El Qigong está considerado como el tesoro chino para la preservación de la salud. Qi quiere decir energía vital. Es un concepto muy importante en la filosofía china. Tiene que ver con nuestro bienestar, nuestra salud, pero también con la conexión que tenemos con el universo y con la Tierra. Kun quiere decir trabajo, maestría, desempeño. Si unimos estas dos palabras, entonces Qigong podemos definirlo simplemente como todo lo que hacemos conscientemente para cultivar nuestra energía vital. Ok, bueno, y cuando hablamos de energía vital en el Qigong, eh, en lo personal, en el ser, ¿cómo lo relaciona? Bueno, como te decía Valentina, el término Qi es un término muy importante en el pensamiento chino. Ajá. Toda la medicina tradicional china se basa en el concepto del Qigong, en el sistema Qi, y el Qi es la energía que fluctúa por el universo y que también está en nosotros como seres vivos y como seres humanos. Nosotros desde esta teoría tenemos una energía vital que la heredamos de nuestro padre y nuestra madre, es lo que se denomina el chi congénito, y también a partir del nacimiento tenemos una energía vital adquirida, que es el chi adquirido, que especialmente se nutre de la alimentación y del aire que respiramos. Bueno, cuando mencionas el aire que respiramos, yo creo que es un tema muy importante porque uno que vive como el día a día tan agitado no se da cuenta que lo más importante que tenemos es el respirar. Y hay gente que lo ve como, o sea, como algo nulo, como que de verdad es tan importante respirar. ¿De qué manera se empieza a realizar la práctica de Qigong? Que uno diga, uff, bueno, esta práctica me ha servido, me he sentido distinta. ¿Cómo son los comienzos del Qigong para una persona que de pronto no sabe de esta terapia? Bueno, en el idioma chino también el aire se puede nombrar como chi, es decir, el aire está considerado como energía vital. Y nuestra vida, desde que nacemos hasta que morimos, realmente se puede decir que empieza con un aliento. Cuando nacemos es ese aliento que quema los pulmones y que produce un llanto en el recién nacido, pero que también nos da la bienvenida a este mundo, a esta vida. Y Sí. cuando morimos, se dice que es nuestro último aliento, es una exhalación. Entonces llegamos a la vida con una inhalación y nos despedimos con
una exhalación, el último aliento, decimos. Y ya en la práctica del Qigong, una de las bases más importantes es la respiración, cómo respiramos. Y la idea es que la respiración es una función fisiológica que necesitamos para vivir. Es decir, necesitamos respirar normalmente, si no duramos unos pocos minutos antes de morir si no respiramos. Y lo interesante de la respiración es que es una función fisiológica que podemos intervenir sobre ella conscientemente. Es decir, podemos aumentar el ritmo respiratorio, podemos disminuirlo, podemos profundizar nuestra respiración, la podemos hacer más superficial, y este trabajo de algo fisiológico corporal con algo que podemos influir mentalmente e intencionalmente sobre ella es muy interesante porque nos da un punto de conexión esencial entre el cuerpo y la mente. Entonces, a través de la respiración, el Qigong, uno de los fundamentos es la respiración, pero también tiene otros elementos, pero aquí hablando de la respiración, el trabajo de la respiración es lo que nos oxigena todos nuestros órganos, además que nos permite ciertos niveles como de tranquilidad y bienestar. La respiración es uno de los elementos de Qigong. Dentro de la escuela que yo practico, el movimiento también es muy importante, el automasaje, es decir, en algunas secuencias de movimiento nos podemos masajear, golpear para estimular algunos puntos, y también lo que pasa con nuestra mente. Es decir, en la práctica tenemos que estar muy atentos a qué pasa con nuestra mente y qué hacemos con nuestra mente. En el Qigong podemos ubicar nuestra atención, por ejemplo, en alguna parte del cuerpo, en el centro de las manos, en la parte baja del abdomen, o en otros lugares, o en algunos recorridos que hacen parte de los meridianos de la medicina tradicional Qigong. Entonces, esos son 4 elementos de esta escuela Qigong de la que yo practico: movimiento, respiración consciente, automasaje y disposición mental. Ok, bueno, hablando de disposición mental, ¿de qué manera podrías definir el poder mental con el Qigong? Aparte de que, o sea, de que el poder mental es el que también desarrolla en el ser de uno muchas enfermedades, situaciones, ¿de qué manera podemos ver el resultado de una terapia Qigong con el poder mental? ¿Cuáles son los efectos que uno dice, bueno, esta terapia me está sirviendo? Sí, bueno, gran parte de nuestra vida es fruto de lo que pasa con nuestros pensamientos, con nuestra mente. Es decir, con nuestros pensamientos creamos también nuestra realidad, y también, digamos, creamos las condiciones en las que también asumimos nuestra realidad. En el Qigong se está considerado como una práctica contemplativa y meditativa, especialmente porque también busca, más que pensado como un poder mental, es tranquilizar nuestra mente. Es decir, tranquilizarla para que tengamos un mayor bienestar. No sé si te has dado cuenta, Valentina, la mente está en mucho movimiento, mucha actividad, está saltando de un lado para otro, está bastante activa generalmente. Con estas prácticas contemplativas y meditativas lo que hacemos es tranquilizar nuestra mente, y eso nos da un estado también de mayor bienestar. Bueno, y la importancia, mencionaste algo que era meditativa, la importancia de la meditación en la vida de uno, qué tan importante es, porque no todo el mundo lo practica. Y si nos vamos a hablar como de sanación, sanación con terapia, siempre a uno le dicen como que es importante que medites, pero entonces ahí es donde uno dice, bueno, pero ¿de qué manera lo hago? Yo de pronto no lo hago de una forma correcta. En realidad, ¿qué es meditar? Ahí, meditar es un trabajo sobre la mente, especialmente esto que estábamos hablando. Meditar es dejar un espacio para cada uno de nosotros mismos, para buscar en el interior de cada uno de nosotros, de nosotras, y buscar digamos, en nuestra profundidad. Pero meditar no es reflexionar sobre algo, esa es otra acepción, pero digamos en estas concepciones, meditar no es reflexionar, sino tranquilizar nuestra mente y nuestro ser. Hay muchas técnicas de meditación. Estas prácticas, por ejemplo, el Qigong, podemos decir que es una meditación en movimiento. Es decir, estamos moviéndonos, pero estamos en esa actitud contemplativa y meditativa de estar presentes en lo que estamos haciendo, tranquilizando nuestra mente, también entrenando nuestra mente para que se pueda estar tranquila en un lugar, y, digamos, esa sensación de armonía,
porque la meditación también una búsqueda de armonía es la que se transmite interiormente y nos da cierto bienestar. Bueno, ¿y qué campos de aplicación tiene el Qigong? Bueno, el principal campo, digamos, el primero es en el campo de la salud y el bienestar, de la calidad de vida. El Qigong para la salud, que es lo que yo practico y enseño, es una práctica de autocuidado. Es decir, es lo que hacemos nosotros mismos, nosotras mismas para cuidarnos. ¿A través de qué? Del movimiento, la respiración, el automasaje y la expresión mental. Es decir, es una decisión que tomamos para cuidarnos a través de una técnica, de una práctica. Y desde la teoría de la medicina tradicional china, pues el Qigong, los ejercicios están diseñados para estimular ciertos lugares o ciertos recorridos que tienen que ver con los meridianos principales que hacen parte de la nomenclatura de la medicina china. Entonces también influyen directamente en los órganos y las funciones asociadas o relacionadas con estos órganos. Entonces, en el campo de la salud tiene una función preventiva y depende del nivel de práctica, también puede tener una función terapéutica. Hay otro campo que me interesa mucho, pues por mi profesión y mi quehacer, es el campo de la educación. Entonces, el Qigong también plantea como algunos elementos que tienen que ver con la formación del ser, es decir, con la posibilidad que nos miremos nosotros mismos y trabajemos por nuestra coherencia entre nuestro pensamiento, nuestra acción y nuestra emoción. Entonces, ese campo de la formación del ser que incluye un trabajo corporal con nuestro cuerpo, pero también ese trabajo corporal relacionado con lo mental y también yendo un poco más allá con lo espiritual, es decir, cómo nos estamos formando y cómo estamos formando también a las personas con las que trabajamos. Otro campo muy interesante que también a veces he explorado es el campo de las artes. El Qigong también por sus elementos plantea unos elementos estéticos o unos elementos contemplativos que son interesantes, por ejemplo, a nivel de la formación de artistas, elementos que yo le llamo elementos contemplativos como la quietud, el silencio, la lentitud, la suavidad. Eso también, digamos, tiene un campo aplicado a las artes muy interesante. Todo el tema del equilibrio, de la armonía. Otro elemento, pues, que hace parte del Qigong y de las prácticas corporales es el elemento de la filosofía, es el campo de la filosofía. Es decir, una de las fuerzas que tienen estas prácticas es que no ha perdido la conexión con una filosofía. Es decir, una forma de ver al ser humano, al mundo y a la vida. En este caso, estas prácticas, especialmente el Qigong, tienen una relación fuerte con la filosofía taoísta y también algunas con la filosofía budista. Entonces, la práctica no solamente es hacer el movimiento, el ejercicio, sino la práctica implica una forma de ver la vida. Casi que el movimiento y el ejercicio es una interpretación corporal de esos elementos filosóficos. Bueno, cuando estamos hablando de filosofía en el Qigong, ¿cuál es la filosofía más importante a la hora de educar? Ya que te desarrollas en este campo. O sea, ¿cuál es la filosofía que le das a las personas que reciben esa educación del Qigong? Yo, digamos, como desde la parte metodológica, no es que de una filosofía, sino que en la práctica misma se incluyen algunos elementos que tienen que ver con unos fundamentos filosóficos de donde nacen estas prácticas. Por ejemplo, el yin y el yang están dentro de la práctica y no es que yo hable del yin y el yang cuando hago, sino que eso está presente en la práctica. Entonces, el tema de los dos opuestos, de la armonía entre uno y otro, de también que los opuestos se complementan y no chocan entre ellos. Entonces, por ejemplo, el yin y el yang es uno de ellos. Otro elemento que también hace parte de la práctica y de la medicina tradicional china es los 5 elementos. Entonces, como a nivel del cuerpo y de la salud también hay unos órganos que se relacionan con algunos elementos. Otro elemento que me parece muy importante y que también tiene que ver con la filosofía y hace parte de la práctica es, por ejemplo, el principio de no excederse, no excederse. Es decir, digamos, desde allí no hay una prohibición, sino es un trabajo consciente para no excederse en nada. Es decir, no hay un juicio de valor que es bueno ni malo rotundamente, sino una búsqueda del equilibrio a través
de esa armonía y estar consciente de no excederse. Y también mantener siempre una mirada sobre el mundo. Bueno, cuando hablamos del yin yang, en esta práctica, a veces muchas personas hablan como que, esto es mi yin, esto es mi yang, pero en realidad no saben el significado del yin yang. ¿Nos puedes Sí. explicar un poco la filosofía del yin yang? Sí, el yin y el yang representan como dos opuestos que están presentes en la naturaleza. Y si vemos el dibujo que generalmente asociamos al yin y el yang, realmente ese dibujo se llama el diagrama de Tai Chi, que es el Tai Chi es lo que mantiene unido el yin y el yang. Entonces, si vemos hay diversos dibujos del yin y el yang, pero el más conocido siempre es un círculo. Entonces, con ese círculo ya hay una manifestación filosófica. El círculo representa cierta perfección. En un círculo no se puede decir dónde empieza y dónde termina ese círculo. También el círculo da la idea de circularidad, es decir, algo que está moviéndose. Entonces, ahí en el yin y el yang, por ejemplo, empiezan algunos principios allí como el del movimiento. Entonces, siempre hay movimiento, no hay nada estático. En los fenómenos de la naturaleza nada estático y nosotros debemos aprender de eso. Entonces, está también asociado con los cambios, con las transformaciones, con el libro de I Ching, que es el libro de las transformaciones. Todo está en movimiento. Lo otro es que el yin y el yang son como tendencias, ¿no? Entonces, el yin podemos decir que es una tendencia hacia adentro y el yang es una tendencia hacia afuera. El yin es una tendencia hacia abajo, el yang es una tendencia hacia arriba. Y no hay un juicio de valor cuando hablamos del yin y el yang. El peor ejemplo, cuando podemos hablar del yin y el yang, el peor ejemplo es decir lo bueno y lo malo, porque ese no es un buen ejemplo para hablar del yin y el yang, porque ahí ya hay un juicio de valor que algo, digamos, el yin es mejor o peor, ¿no? Hay ejemplos mejores, por ejemplo, en la naturaleza, cuando decimos el día o la noche, entonces podemos decir que el día es yang porque está la luz y la noche es yin porque está oscuro, pero no podemos decir cuál es mejor que otro, porque el uno depende del otro. Otro principio que también se aplica mucho en la medicina tradicional china y las prácticas es que digamos, el yin tiene siempre la posibilidad de convertirse en yang, es decir, hay una transformación que después. Y lo importante aquí es mantener un equilibrio entre estas dos tendencias de la naturaleza. Okay. Te lo mencionaba porque siempre que hemos escuchado como mucha gente hablar del yin yang, siempre es como que lo bueno y lo malo. Sí, ese es el peor ejemplo para hablar del yin y yang. Es un ejemplo que yo digo, pues no debe estar bien, porque igual sí estamos hablando cosas del universo, de cosas distintas. El universo siempre tiene energías a su favor. Entonces, así estés en la oscuridad, debes descubrirlo, qué es lo que va a traer la luz. Entonces, es como un ejemplo claro de que el yin y el yang, pues no es bueno y malo. Sí. Por ejemplo, el tema de la oscuridad, el tema de lo oscuro no tiene menor valor que lo claro, ¿no? También lo oscuro también representa la profundidad, por ejemplo. Entonces, en ese sentido. Entonces, en la práctica, por ejemplo, decimos que el yin, dentro de una tendencia, es como lo interno y lo yang, lo externo. Entonces, por ejemplo, en la práctica tenemos una postura aquí que lo interno mío sería más yin y lo externo más yang. Pero en la práctica esto cambia hacia allá y vuelve hacia acá y vuelve. Entonces, eso está representado corporalmente también. Ok. Entonces, ¿qué personas podrían practicar el Qigong? Sí. El Qigong es, digamos, por sus características, puede practicarlo cualquier persona. Es decir, porque los movimientos son muy lentos, no representan ningún riesgo para la salud. Al contrario, da mucho bienestar. Sin embargo, por las características también, digamos, las personas adultas son las que más se acercan al Qigong. Sin embargo, pero eso no quiere decir que, por ejemplo, se puedan incorporar ciertos elementos o principios del Qigong. Por ejemplo, en el trabajo con niños es muy interesante. Yo he trabajado con maestros y maestras
más que de un acercamiento técnico del Qigong, desde los principios del Qigong. Es decir, por ejemplo, trabajar con niños ejercicios de respiración, trabajar con niños cierto silencio, trabajar con niños cierta lentitud, cierta suavidad, también les permite a ellos como explorar otras posibilidades. Ok. Porque algo súper importante entonces sería es que es como una sincronización armónica de procesos vitales. Sí, Valentina, tú has nombrado allí algo que me gusta, una palabra que me gusta mucho y que yo la explicito mucho en mis clases, es la armonía. Entonces, insisto mucho en la armonía, que puede ser un poco externa en cuanto al movimiento, es decir, generalmente trabajamos y esa es la práctica, esa es la maestría, esa es la profundidad que los que estamos metidos siempre estamos desarrollando, por ejemplo, la armonía entre respiración y movimiento. Si estoy haciendo un movimiento hacia arriba, inhalo y hacia abajo exhalo. Hacia arriba inhalo y hacia abajo exhalo. Y esa es la práctica y el desarrollo que hacemos. Esto que es externo, la idea es que cada vez que practicamos más, tenga un efecto interno, que es la fuerza del Qigong. Porque esa fuerza, yo digo que cuando hablamos de la mente, que lo mencionaste empezando la entrevista, tiene que ver también que esté muy conectado con el corazón para poder que se realice una buena respiración. Me estoy riendo, Valentina, porque a ver, tú estás metiendo palabras muy interesantes allí. Por ejemplo, cuando hablaste de la mente, dijiste la relación con el corazón. Okay. Y en el idioma chino, la palabra corazón se dice sin, y también esa misma palabra puede usarse para hablar de la mente. Entonces es muy interesante el planteamiento porque también desde el pensamiento chino la mente está asociada con el corazón que representan las emociones. No, y que digamos muchas veces creemos que sabemos respirar y en realidad uno no se concentra en la respiración. Te lo hablo porque, digamos, en estos temas es muy curioso, a mí me gusta mucho esto, por lo menos la meditación, todo lo que tenga que ver con el universo, y yo siempre había practicado cosas así, pero en realidad nunca caía en cuenta como de que, oye, estás respirando, de qué manera respiras, y conocí un método de respiración que yo decía, wow, yo esto nunca lo hago, que era que uno respira y cuando exhala lo hace con la garganta. Entonces, cuando estamos hablando del Qigong, yo digo como que, ok, la gente debe entender de que las terapias son medicinales, de que el cuerpo reacciona a lo que la mente, el mensaje le mande. Y muchas personas no lo ven de esa manera, para generar pues como una energía vital. A la hora de que estás con los estudiantes, ¿cómo los haces concientizar de que esto puede ser una solución en la salud? Bueno, Porque, bueno, sí, yo respiro, lo intento, sí, pero ¿qué? Sigo igual. O sea, ¿de qué manera lo llevas a ese mundo a decirle, hey, oye, esto es real, esto te va a servir? ¿Cómo los concientizas bueno, para que primero, puedan ver un resultado? Depende del contexto en el que esté. Es decir, si son los cursos de Qigong, ya las personas que están allí ya tienen un interés específico a trabajar otras formas corporales que tienen que ver con el bienestar. Es decir, que ya hay un interés específico de las personas allí y allí pues ya empezamos a hacer todo el trabajo técnico, generalmente, metodológicamente, yo incluyo en las clases ejercicios de respiración consciente, que puede ser en la posición sentado o sentada. Trabajamos siempre también un poco del calentamiento, que implica movilidad articular, estiramiento. Trabajamos en la parte central las secuencias de Qigong que estemos desarrollando, practicando, aprendiendo y al final otra vez como una vuelta a la calma que puede ser con respiración. Las personas cuando entran, digamos, lo interesante del Qigong es que con poco tiempo de práctica se sienten los efectos. Y los efectos es en la sensación de bienestar. Digamos, eso es como lo primero. Desde que usted sienta un cambio que es muy difícil de explicar, pero que se sienta mejor, ¿cierto? O sea, que usted diga, oh, me siento más, como con más ánimo, más despierto, más atento, o
o me siento más tranquilo, más tranquilo. Ese es un ámbito, pero también pues a veces utilizo algunos elementos del Qigong no técnicos en otros espacios con estudiantes que no vienen a aprender Qigong, sino en otros espacios educativos que yo puedo estar, y ya involucro, por ejemplo, algunos ejercicios muy sencillos, especialmente haciendo énfasis en la respiración consciente, ejercicios muy cortos que les permitan a los y las estudiantes por lo menos poner la mirada sobre sí mismo, darse cuenta cómo están respirando y tener la sensación de qué implica y qué efecto tiene en tranquilizar nuestra mente poniéndola en la respiración. ¿Cuánto tiempo hay que practicar el Qigong? Depende de los propósitos que uno como practicante quiere. Es decir, yo le recomiendo a las personas que hacen los cursos de Qigong que no se pongan metas tan grandes, ni tanto en la frecuencia ni cuanto en el tiempo, sino que vayan poco a poco progresando y aumentando tanto el tiempo de práctica como la frecuencia. Una práctica, digamos, para un principiante puede ser entre 15 y 20 minutos, si puede todos los días o si no día de por medio. Ya cada persona tiene que decir, porque parte del planteamiento de Qigong es que es una decisión propia sobre nuestro cuidado. Es decir, uno decide si lo va a hacer todos los días, cuánto tiempo lo va a hacer, pero digamos para un principiante, más o menos 15 minutos. Yo hago lo posible de practicar por lo menos 1 hora al día. Si tengo más disposición, pues practico más, pero depende también del nivel de práctica. Pero 15 a 20 minutos está muy bien, que implica un poquito de ejercicio de respiración consciente, algo de movimiento y otra de cuenta. Ok, o sea que fundamentalmente en el Qigong son dos momentos muy importantes, el estático y el movimiento. El estático es el ser consciente y el movimiento es la hora de practicar. Todo el tiempo en el Qigong la conciencia está presente y es muy importante. Así haya quietud corporal o movimiento. El tema de la conciencia siempre es transversal desde que iniciamos hasta que finalizamos la práctica. Desde que iniciamos aquí hasta que cerramos la práctica, la conciencia está presente. Hay unas diferencias, yo generalmente hago un énfasis en la respiración consciente con quietud corporal y después mantenemos cierta la conciencia, y la conciencia especialmente es estar presente en lo que estamos haciendo, en el movimiento, pero ya con movimiento corporal, que son las técnicas de Qigong, pero la conciencia siempre está presente. O sea que solo cambia el orden de prioridad en la práctica a la hora de decir, bueno, ¿qué es más importante? ¿El cuerpo o la mente? Ahí solamente... No cambia el orden de prioridad, es decir, durante la práctica las dos son importantes. Lo único que cambia es si lo hacemos en una quietud o lo hacemos en movimiento. Pero tanto, digamos, la fuerza que está en la mente y es igual, porque es que si estamos sin movimiento corporal, también allí está nuestro cuerpo presente sosteniendo una postura, manteniendo la quietud. Entonces, más que la prioridad entre cuerpo y mente es... a lo que cambia es un poco la técnica, si estamos en quietud corporal, porque es que en la quietud corporal también hay un movimiento interno que es el de la respiración, lo que pasa con nuestra mente. Y en el movimiento que se hace en el Qigong también hay cierta quietud, porque el movimiento es muy lento, muy suave, y también está ahí el tema de la quietud. Es decir, eso que estoy diciendo también tiene que ver con el yin y el yang. Es decir, no es totalmente uno o lo otro, sino está presente. Ok. Ahora mencionabas que era importante que la energía estuviera muy alta en los órganos internos. ¿Cuál sería el órgano principal o el más importante para poder realizar esta técnica? De ser consciente a la hora de realizarla. Todos los órganos son importantes, pero hay más que un órgano, hay una región muy importante en el Qigong que en la práctica le denominamos Tan Tien. Tan Tien, eso traduce el campo del elixir, y es la parte baja del abdomen. Abajo del ombligo, toda la parte baja del abdomen, allí a veces ponemos nuestras manos, allí a veces también enfocamos nuestra mente, y también allí hacemos el trabajo de la respiración, y con la postura también hacemos lo posible de que concentremos allí en la parte baja del abdomen. Pero más que un órgano es la región de la parte baja del abdomen.
Ok. Pero entonces cuando estamos hablando de, o sea, de esta importancia, de esta práctica, los riñones también jugarían un papel importante. Todos los órganos, incluso ahora estamos con unos cursos que estoy trabajando en este año, estamos haciendo una secuencia de movimientos que se llama Liu, Si, Chue, 6 sonidos curativos. Y cada movimiento y sonido estimula y fortalece un órgano. Entonces, los órganos internos todos son muy importantes, porque pero entonces, por ejemplo, en esa secuencia, el primer ejercicio es para el hígado, el segundo para el corazón, el tercero para el vaso, el cuarto para los pulmones, el quinto para los riñones y el último es para un meridiano que recoge todas las funciones de los órganos internos. Entonces, más que los órganos, o sea, todos los órganos tienen una importancia porque pueden equilibrar o desequilibrar toda nuestra salud, pero como decía, más que los órganos, la región baja del abdomen es muy importante. Okay. Y los riñones son importantísimos, claro. Tienen una función muy importante en la práctica también. Sí. Ok, pero yo creo que las personas que van a ver este live y se han conectado dirán, bueno, ¿nos puedes dar una muestra de algún ejercicio que yo pueda practicar si quiero empezar en esta práctica del Qigong? Claro que sí. ¿Me las puedes mostrar? Vamos a hacer un ejercicio con movimiento, ¿listo? Ok. Bueno, y para que estén pendientes, las personas que quieran practicar estos ejercicios de esta terapia, sí, ahí te vemos. Entonces vamos a hacer un ejercicio de armonización de respiración y movimiento. Las rodillas un poquito flexionadas, palmas hacia arriba, brazos en forma de C. Suavizamos nuestra respiración. Enfocamos nuestra mente en la parte baja del abdomen. Hacia arriba inhalamos, extendemos rodilla. Hacia abajo, palmas hacia abajo, exhalamos flexionando rodillas. Inhalamos. Exhalamos. Y al final, flexionamos rodillas y vamos a dejar las palmas en la parte baja del abdomen. Los hombres, mano derecha arriba, las mujeres, mano izquierda arriba. Nuestra mente en la parte baja del abdomen. Descansamos, frotamos nuestras manos, bien calienticas, y frotamos nuestro cuello. Y descansamos. Ok, súper interesante. Vamos a esperar a que Mauricio se acomode. Ahí ya vamos a dejar este ejercicio para las personas que están interesados en practicar el Qigong, que conozcan un poquito más de él, de que esto sana, de que sirve para el ser interior, de que es súper importante tener en cuenta de que respirar y saber respirar es una vitalidad que necesitamos a diario. Mauricio, ¿en dónde desarrollas esta práctica? Si las personas que te ven están interesados en alguna terapia, ¿dónde te pueden buscar? ¿En qué número te pueden contactar? Bueno, en este momento, en este semestre, digamos, solamente estoy trabajando en los talleres de Qigong con la Universidad Javeriana. En la época, en el principio de pandemia, hicimos algo muy interesante y fue que mantuvimos una práctica abierta para todas las personas que quisieran participar de forma gratuita de lunes a domingo. Estuvimos más de 2 meses, hicimos 100 prácticas de Qigong gratuitas en línea.
Y fue muy interesante, pues, porque fue un apoyo importante para las personas que estaban en sus casas en el tema del confinamiento. Eventualmente tuve algunos talleres abiertos y las personas que quieran, digamos, seguir un poco allí como el trabajo de las secuencias, pueden suscribirse al canal de Chikung, se escribe Chikung, Mauricio Muñoz. Ok, o sea que por YouTube tienes tu canal y ahí pueden practicar, pueden conocer más de el Qigong. Sí, ahí pues voy periódicamente montando como videos de las secuencias del Qigong, de los ejercicios como más fundamentales del Qigong para la salud. Súper. Bueno, Mauricio, llegamos a una parte súper chévere y muy importante que tenemos aquí en Revista al Clavo, y es que yo te voy a hacer unas preguntas y lo primero que se te venga a la mente, de acuerdo a tu trayectoria o tu vida personal, si es el caso que lo quieras responder con tu vida personal, me lo vas a responder, ¿vale? Listo. Para Mauricio Muñoz, ¿a quién o qué le darías clavo? A la intolerancia. A la intolerancia. ¿Por qué a la intolerancia? ¿Por qué le darías clavo a la intolerancia? Porque tenemos que sacarnos ese clavito de la intolerancia en el país. Ok, ahora, ¿qué clavo le gustaría sacarse? De pronto, no sé, en medio de la trayectoria que has tenido como docente, que digas, uff, no, en mi camino quisiera sacarme esto porque no, esto no va a mi vida, esto no va conmigo. Sea en tu trayecto profesional, si lo quieres contestar a lo personal, pues también vale. La inconsciencia. ¿Por qué te gustaría sacar la inconsciencia? La inconsciencia en el sentido de no ser consciente, más bien. Pues trabajo especialmente con eso, entonces quiero sacar esos momentos en los que no soy consciente. Que uno no es consciente. ¿Cuál es el clavo de su vida? Ese clavo que usted, ¿cuál es el clavo de su vida? Ese clavo que usted dice, uy, no, este clavito sí lo quiero tener en mi vida porque es lo mejor que he desarrollado, es lo mejor que he experimentado. ¿Cuál es el clavo de su vida? El clavo de mi vida es la humildad. ¿Por qué la humildad te caracteriza y crees que es el clavo de tu vida? Más que me caracteriza, quiero que me caracterice. Quieres que te caracterice, ok. ¿A quién siente que le ha dado clavo? Bueno, yo creo que has sido docente y has dado clavo en algún momento como que, uy, no, es que estos estudiantes así no, pues no me gustan, o soy muy correcto, muy rígido. ¿A quién sientes que le has dado clavo? Pues dado clavo como que no me gusta, no. Cuando me pasa, o sea, cuando siento que reacciono, o sea, con las personas hago lo posible de otra vez de ser consciente para no hacerlo, porque el problema no son nosotros, sino cómo reaccionamos ante eso. Bueno, Mauricio, muchísimas gracias. Yo creo que tocamos temas muy importantes y puntuales que a la gente le gusta eso. Bueno, yo quiero lo puntual, cómo lo hago, de qué manera lo desarrollo, cómo lo puedo incluir en mi vida, porque son prácticas y en realidad, pues a veces uno con el día a día, uno no se pone a pensar como que, uff, necesito un espacio para mí, necesito hacer esto. Y sabes que aquí en el clavo serás siempre bienvenido para cualquier tema que tengas importante para hablar, para enseñar. A nosotros nos gusta que la gente del clavo esté súper informados. Ahora, ¿qué consejo le darías a las personas que van a ver este vivo, que nos están viendo, la importancia del Qigong para que la incluyan en la vida personal? Bueno, el Qigong es una práctica corporal que busca poner la mirada sobre nosotros mismos, estimularnos también, trabajar allí corporalmente, pero dentro de esa relación entre mente, cuerpo y espíritu. Yo practico aquí en mi apartamento, es decir, no necesitamos un gran espacio, solamente necesitamos la decisión y la acción para practicar y hacernos cargo de nuestra salud.
Y con respecto al clavo, Valentina, pues tengo una relación emocional con el clavo porque conozco a algunos de sus fundadores y les tengo un gran aprecio. Claro, y sabes que por acá siempre bienvenido. Con todo el gusto, Mauricio, muchísimas gracias por esta información tan vital, tan importante. Es súper recomendado para que las personas en serio lo hagan, de que sean de una forma consciente, de que necesitamos alimentar nuestro ser, porque es alimentarlo de algo que de pronto lo dejamos pasajero y no nos damos cuenta de que podemos solucionar cosas con esas prácticas y pues es súper importante dar esa información aquí en el clavo. Y tuvimos un invitado muy especial, Mauricio Muñoz, y te damos las gracias, Mauricio. Vamos a dejar por aquí en la entrevista, vamos a dejar tu canal de YouTube para que las personas vayan y lo sigan, lo conozcan, hagan estas prácticas, tengan un poquito más de conocimiento, porque pues uno sin conocimiento en realidad uno se pone es como a inventar, bueno, ¿cómo lo hago? ¿Lo intento? ¿No lo intento? ¿Será que sí lo estoy haciendo bien? ¿No lo estoy haciendo bien? Entonces, qué mejor que un maestro que nos dé una guía. Vamos a dejar por ahí el canal de YouTube para que nos compartas el enlace y poderlo compartir y que vayan y te conozcan. Y ya si en algún momento tienes otras redes sociales, nos las puedes dar a conocer y nosotros con mucho gusto la vamos a compartir. Muchísimas gracias, Mauricio, por este tiempo. Pues son 40 minutos porque se va cortando y ya invitar a todas las personas del clavo que cada semana estamos haciendo una entrevista con un tema diferente. Si tienen cosas por opinar, como que no, mira, en el clavo queremos ver este tema, nos gustaría hablar de esto, nos pueden dejar un directo, mensajes directos que a todos los leemos y los vamos a escuchar. Y súper invitado, Mauricio, para que veas cada semana la transmisión del clavo. Muchas gracias, Valentina, por la invitación. Bueno, que estés bien, Hasta chao. luego. Chao.